a empezar poniéndote un problema. ¿Me creerías si te dijera que 2 más 2 es igual a 5? Vale, pues antes de que te pongas a contar, ahí va mi segundo problema. Si creyeras en que 2 más 2 es igual a 5, ¿no podríamos llegar a la conclusión de que el Papa y tú sois la misma persona? Todavía no te voy a responder, pero para darte más pistas, esta pregunta no es mía, sino que se hizo hace más o menos unos 100 años en la clase del filósofo, matemático, escritor y premio Nobel Bertrand Russell. Te habrás dado cuenta de que la cosa va de contradicciones, lógica en matemáticas y, ojo, ideología política. Hoy te traigo el sofisma del 2 más 2 es 5, así que te voy a contar qué son los sofismas y más en concreto el que nos ocupa hoy. Pero también te quiero contar quiénes lo han utilizado y el papel que tiene en la política. Vaya, cómo se ha utilizado para interiorizar ideologías. Spoiler, deformando la verdad. Para entender de qué va todo esto del 2 más 2 es 5, lo primero que tienes que saber es que se trata de un sofisma. Y para saber qué es un sofisma, primero te voy a contar qué es la lógica. Así que, ¿qué es la lógica? Mira, se trata de una ciencia formal, o sea, que estudia las formas, los objetos creados en la mente humana. Vaya, que frente a las ciencias naturales que estudian el porqué de las cosas, la lógica estudia cómo ocurren las cosas. Además, forma parte tanto de la filosofía como de las matemáticas y tiene como objeto de estudio todos aquellos procesos del pensamiento que permiten crear argumentos, tanto válidos como no válidos, la verdad, la paradoja, la inferencia o la falacia. Y esta ciencia del razonamiento existe desde que hay pensamiento, o sea, desde época clásica con las civilizaciones antiguas en China, Grecia o la India. Ya entonces se entendía como un método para estudiar el pensamiento y comprobar si era válido, todo con el fin de encontrar la forma ideal de argumentar que llevara a la verdad. Con el tiempo, más concretamente al entrar en el siglo XX, se ha vinculado también con las matemáticas, pues es en esta época cuando las aplicaciones de las matemáticas llegaron a una gran importancia en el campo de la industria, la sociedad y la tecnología. Con esta idea sobre la lógica, el siguiente paso va a ser ver qué son los sofismas. Como te he contado antes, la lógica estudia todos los procedimientos que intervienen en el razonamiento, incluso en todo aquel razonamiento que no es válido. Aquí es donde entran las falacias. Son argumentos que no son verdaderos, aunque lo parecen. Estas falacias se pueden llevar a cabo bien sin querer o bien se pueden utilizar intencionadamente, con el objetivo de manipular o engañar al receptor. Estas últimas falacias intencionadas se llaman también sofismas. Así que, con la idea de que un sofisma es una falacia que lleva una intención, vamos a ver cómo la lógica explica su funcionamiento. Fíjate, una falacia es un argumento y un argumento está compuesto de premisas o proposiciones, o sea, el resultado del pensamiento humano que se expresa mediante el lenguaje, y una conclusión o proposición final tras las premisas. En el caso de la falacia, da igual que las premisas o la conclusión sean verdaderas o falsas. Lo que sí te tiene que importar a la hora de localizar una falacia es si el argumento entero es válido o no. Vamos a ver todo esto con un ejemplo en concreto de un tipo de falacia basada en la falta de respuesta. Te presento a dos personas, ponles tú el nombre que quieras. Vale, pues A le dice a B, oye, ¿sabes el número de teléfono de tu vecino? Y B le dice, claro. Así que A, muy ilusionado, le dice, genial, pues ¿cuál es? Pero B responde, no puedo decírtelo, no te incumbe. Pero A no se cansa y sigue preguntándole por el número de su vecino. Como B pasa de él, A concluye que B no tiene ni idea del número de su vecino. Vaya, A está creando un argumento a partir del silencio de B. ¿Es este argumento válido? Pues no, básicamente porque el número de teléfono es algo personal que no se puede compartir de manera aleatoria, simplemente porque alguien lo pregunte. Y esto no es todo, porque hay que partir de que en este ejemplo el argumento no es intencionado. Ahí te va un ejemplo de falacia intencionada o sofisma, en concreto del llamado sofisma afectivo, para que entiendas cómo funciona. Volvemos a ver a y a B, las dos personas de antes, pero que esta vez son pareja. Pues ahora A le dice a B, B, ¿por qué no contestas a mis llamadas? Te he llamado 20 veces, estoy muy preocupado. ¿Y si te ha pasado algo? ¿Es que no piensas cómo me puedo sentir? ¿Es válida la argumentación de A? Pues mira, el argumento de no tener en cuenta los sentimientos de A por no contestar a las llamadas es inválido porque B pudo tener el móvil en silencio o, por ejemplo, no estar en una situación adecuada para hablar.
A no sabe lo que pasó, así que su única justificación es su presentimiento, que normalmente expresa una anticipación negativa de los hechos. A, ante la no respuesta de B, está haciendo un juicio negativo, solamente seguro de sus sentimientos negativos. Aquí, como en el caso anterior, nos encontramos ante un argumento basado en la no respuesta. Pero lo que los diferencia es que A, afectado por sus sentimientos negativos, desafía a B. Este sofisma te puede sonar porque recibe el nombre de victimismo. Es un argumento que suele pertenecer al ámbito de las relaciones personales y que en algunos casos se usa de manera intencionada. Ahora sí, con todas estas ideas vamos a resolver el problema de 2 más 2 es 5. Como ya te he contado antes, el filósofo Bertrand Russell creó este argumento, aquí usando lógica y matemáticas, para ejemplificar los sofismas, pero en el caso de las matemáticas, es decir, usando esta operación matemática, demostró que a partir de cualquier proposición o razonamiento que te pueda parecer una contradicción, se puede extraer cualquier conclusión. Uno de sus alumnos quiso comprobar esto y le preguntó: ¿si 2 más 2 es 5, usted es el Papa? Russell le respondió: suponiendo que la operación es correcta, vamos a restar 3 a cada uno de los miembros de la identidad. Así que 1 es igual a 2, que simétricamente sería 2 es igual a 1. El Papa y yo somos 2 personas diferentes. Como 2 es igual a 1, el Papa y yo somos 1. Por tanto, yo soy el Papa. No se puede decir que los pasos lógicos de Russell fueran verdaderos o falsos. Lo que sí se puede decir es que ha conseguido llegar a una conclusión de la que sí se puede pensar sobre su validez. Pero todo esto no se ha quedado en la teoría, porque como te he contado al principio, como sofisma que es, el 2 más 2 es igual a 5 se ha utilizado con la intención de asentar una ideología política. ¿Cómo va esto? Este es George Orwell, el autor de 1984, y es este libro un buen ejemplo en el que aparece la expresión 2 más 2 es 5. Para que te hagas una idea, que si quieres una reseña profunda del libro, déjamelo en los comentarios y tendrás un vídeo. El protagonista del libro es Winston Smith, que trabaja para el Ministerio de la Verdad. Su trabajo, reescribir la historia, claro está, según los ideales del ministerio. El problema viene cuando Winston poco a poco va descubriendo que su gobierno, el partido único y su vida han sido y son una farsa. Con amor de por medio, Winston va a empezar la resistencia contra su sociedad represiva. Para lo que iba, en la novela 2 más 2 es igual a 5 aparece como un dogma que impone el gran hermano, el ser que controla el partido único. Evidentemente es una verdad que choca al lector, que automáticamente va a pensar en que 2 más 2 es 4. Pero ¿qué pasa? Que la única verdad es la del gran hermano y lo que para ti es cierto da igual y va a pasar a convertirse en algo políticamente incorrecto frente a los dogmas del gobierno. Winston reflexiona sobre la represión de la ideología del partido único y piensa si esta sería tan fuerte que si se dijese que 2 más 2 es 5, esto se convertiría automáticamente en verdad. Como funcionario encargado de manipular la historia, llega a la conclusión de que no sería tan raro que pasara si ya lo hacen con la propia historia. En su diario llega a esta conclusión: la libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sí solo. Y no solo aparece aquí. ¿Te acuerdas de que Winston decidió iniciar la resistencia? Bueno, pues es torturado y su interrogador le explica que da igual que sea lo válido, porque si el partido controla los pensamientos, la verdad será la que éste establezca. Winston se resiste porque sabe que 2 más 2 es igual a 4 es lo que hay, y eso no se puede cambiar. Su interrogador no está muy de acuerdo que digamos y le dice: algunas veces sí, Winston, pero otras veces son 5, y en ocasiones son 4, 5 y 3 a la vez. ¿De dónde cogió Orwell esta idea? Pues 20 años antes de la publicación del libro, la URSS empezó su primer plan quinquenal o de 5 años. En 1930, Stalin dijo que no se iba a llevar a cabo en 5, sino en 4 años. Un Estado sin propaganda no es Estado, así que la propaganda stalinista sacó un cartel que decía: he aquí la aritmética de un plan alternativo, 2 más 2 más el entusiasmo de los trabajadores, 5. Puedes sacar tus propias conclusiones que Orwell se basara en este lema para la idea de su novela. El sofisma de 2 más 2 es 5 no se ha quedado en Orwell. Ha tenido mucha influencia a nivel cultural y político tras la novela de 1984. Ya sabes que se trata de un error en el razonamiento, un error intencionado. Mira, en los debates para las elecciones presidenciales de Irán en 2009, el reformista Musavi acusó al presidente de ilógico, diciendo: si le preguntáis qué suman 2 más 2, él os va a responder que dan 5.
A partir de ahí, 2 más 2 es igual a 5 se convirtió en el eslogan de Musavi. Aparece también en otras obras literarias. Para que te quedes con un ejemplo, esta es la portada de La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, una apología a la libertad individual. Su protagonista, John Galt, dice: el acto más noble que podrás hacer jamás es que tu mente entienda que 2 más 2 es igual a 4. La sociedad se ha quedado con este sofisma, demostrando el peligro de estas trampas del pensamiento y la necesidad de conocer y sobre todo utilizar la lógica para mirar el mundo. ¿Sabrías reconocer los sofismas que te rodean? Esto es If a Thing. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita porque te voy a seguir hablando de cosas y de gente que te van a gustar.